¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de literatura. Estamos el día de hoy, 4 de junio del año 2020. Y según el año cronológico que venimos siguiendo, estaríamos ya entrando al segundo bimestre. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Las recomendaciones del caso, ¿no? Ya sabes que tienes que separar tu cuaderno, tu caratulita, ¿no es cierto?, del segundo bimestre y, poner que ese sería el primer tema de este segundo bimestre. Ya sabes que durante todo este tiempo estamos viendo literatura peruana y precisamente el día de hoy vamos a hablar de la literatura peruana desde una perspectiva contemporánea, ¿no? Y vamos a hablar precisamente de la literatura entrada a la concepción vanguardista. Vamos a hablar del simbolismo peruano, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de una figura muy importante en la literatura peruana. Vamos a hablar de José María Eguren, ¿no? Un poeta que durante mucho tiempo ha sido relegado, digamos que no ha sido tan estudiado como, se debiera, pero que definitivamente es un poeta que ha, remarcado la historia de la literatura peruana por ser un poeta diferente, un poeta distinto. Ya sabemos que esta clase está dirigida para los alumnos de cuarto año de secundaria del Colegio GUNI en Cañete, ¿correcto? Ahora, chicos, hablar del simbolismo peruano también en algunos casos es hablar del postmodernismo. Profesor, una pregunta, ¿no? Sí, hemos visto una clase anterior, vimos el modernismo, vimos el concepto, vimos que el modernismo era la primera corriente literaria hispanoamericana propia, ¿no es cierto? Y también habíamos visto las condiciones materiales del modernismo, ¿no? El modernismo se desempeña básicamente en la poesía, ¿no? Y entonces, ¿qué remarca el carácter posmodernista, no? Primero, quiero hablarte de un punto importante, ¿no? Antes de hablar del posmodernismo. Quiero hablarte de que el posmodernismo es entendido como el periodo, ¿no es cierto? El periodo o el movimiento, ¿no es cierto? Y el simbolismo peruano estaría dentro de este posmodernismo. Es más, hablar del simbolismo peruano es hablar de la primera corriente vanguardista de la literatura contemporánea. O sea, estamos hablando de inicios del siglo XX, ¿correcto? Y entonces, estamos hablando que el posmodernismo sería el movimiento o la etapa literaria histórica y el simbolismo sería la manifestación literaria como tal. O sea, sería el contenido de esa expresión, ¿correcto? O uno de los contenidos de la expresión posmodernista. Es importante recordarles eso, muchachos, ¿correcto? Ahora, el simbolismo no es una corriente que va a surgir, en el Perú. De hecho, el simbolismo es una corriente que surge en Francia. ¿Y por qué se le llama simbolismo, no? Se le llama así a la poesía cargada de ciertas figuras literarias, de de ciertos conceptos no establecidos en la realidad, pero también simbolismo se le llama a esta poesía netamente alegórica, ¿no? Ininteligible en algunos casos, ¿no? Por eso se le llama simbolismo. Pero acá hay una condición material, ¿no? Antes de hablar de José María Eguren, chicos, y antes de hablar del simbolismo como tal, hay que hablar de por qué esta contraposición entre el modernismo y el posmodernismo, ¿no? Y esencialmente, para hablar del simbolismo peruano, también tenemos que hablar de Joven Santos Chocano, pues, ¿no? Que vimos la semana pasada, ¿no? Vimos el modernismo y cuando surgía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay varios puntos que vamos a tocar el día de hoy y es por eso que quiero que no me desentiendas y que me sigas el ritmo de la clase, ¿no? Ahora, dentro de la introducción, ¿no es cierto?, del simbolismo peruano, ¿no? El simbolismo aparecerá después del modernismo peruano. Si el modernismo peruano aparece más o menos entre los años de 1888 hasta por ahí inicio del siglo XX, vamos a hablar que el posmodernismo o el simbolismo va a aparecer más o menos entre 1910 a 1930, ¿no? Dentro de este rango, ¿no? José María Eguren será uno de sus máximos representantes, ¿no? Para hablar de Eguren, primero uno tiene que reflexionar sobre lo que considera poesía, ¿no? Por ejemplo, la poesía para algunos es esta mezcolanza entre el juego de palabras que crea rima, que tiene un sonido, que tiene una musicalidad, que tiene una entonación, ¿no es cierto? Y algunos consideran que la poesía vendría a ser
esta manifestación poco común de la expresión de la palabra. Ahora, José María Buren, dentro de la concepción poética, sería el iniciador de la vanguardia, de la literatura vanguardista peruana. Va a ser uno de los poetas que va a influenciar a César Vallejo. ¿Pero por qué? Porque la poesía de Buren es una poesía extraordinaria. No por ser una poesía, digamos, importante, no por ser una poesía pues, estridente, sino por ser una poesía fuera de lo común o poco común, ¿no es cierto? Si uno, por ejemplo, lee los versos de Buren, digamos, tú le das una primera leída y no vas a entender nada. Y la pregunta es, profesor, ¿y por qué, no? Porque Buren, ¿no es cierto?, lo que trataba de hacer con la realidad era crear un mundo paralelo, ¿no? O sea, buscaba jugar con las palabras, digamos, utilizar elementos individualistas minúsculos, ¿no es cierto?, para a partir de esos elementos minúsculos, ¿no?, elaborar un conjunto, digamos, de palabras que pronto convertirá en verso. Lo que quiero decirte es que algunos enfocan a Buren dentro del simbolismo, ¿no? Por ejemplo, yo creo más en lo que dice Luis Alberto Sánchez, ¿no?, que conoció, digamos, directamente a José María Buren porque los dos pertenecieron al grupo Colonia. Digamos, Luis Alberto Sánchez dice que Buren no es un poeta simbólico, sino es un poeta alegórico, ¿no? Porque el simbolismo, ¿no es cierto?, digamos, introducido por los franceses, por los poetas malditos como Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, ¿no es cierto?, era un simbolismo remarcado, digamos, y cargado en este caso de figuras poéticas que rechazaban la belleza. En este caso, el simbolismo de Buren no rechaza la belleza, sino que al contrario, la belleza es mecida por los versos de Buren, pero es una poesía que no deja de ser alegórica, ¿no? Bueno, entonces el simbolismo, totalmente influenciado por los franceses, Baudelaire tuvo originalidad y sapiencia para unir la palabra con la música, ¿no es cierto? Eso es lo que remarca el simbolismo, esta estructura o esta figura de lo que, digamos, antiguamente se va a conocer como la poesía coral, ¿no es cierto? No va a ser otra cosa que esta mezcla de poesía y música, ¿no? Algo que, digamos, va a adaptar también José María Buren en sus versos dentro de la poesía de ¿no? Ahora, hay un rechazo a la prosodia y a la métrica tradicional. Por eso digo que la poesía de Buren, o el simbolismo peruano, ¿no es cierto?, es la primera manifestación vanguardista de la poesía, ¿no es cierto?, peruana, porque rompe con lo estrictamente tradicional, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que el modernismo no solamente es influencia del simbolismo, sino del parnasianismo, ¿no?, que son dos conductas poéticas que remarcan, digamos, elementos clásicos, ¿no? En cambio, la literatura del simbolismo va a remarcar, digamos, una estructura novedosa, ¿no?, para lo que se ha creado o para lo que se cree en ese momento, ¿no? La rima se mantiene libre, ¿no? Una rima libre, ¿qué quiere decir? Una rima que no escatima en organizar versos a partir de una cuantificación. Tampoco, por ejemplo, apela a, digamos, a la diéresis o a la sinéresis. Tampoco apela a los epítetos. Tampoco apela, por ejemplo, digamos, a la métrica, rima y ritmo. O sea, es una poesía donde el versolibrismo es muy importante, ¿no? Las apariencias de lo real son formas simbólicas de la verdad. Ahora, eso es importante porque, por ejemplo, desde una concepción, ¿no?, personal, ¿no?, a mí me gusta, por ejemplo, a mí me gusta mucho el color amarillo. Y es más, ¿no?, dentro de la poesía simbolista vamos a encontrar mucho el juego con colores, ¿no? No solamente la poesía simbolista, sino también ya hemos visto este uso de colores, por ejemplo, en la poesía modernista, ¿no? Ahora, si para mí el amarillo representara, por ejemplo, la esperanza, ¿no es cierto?, el amarillo para Buren no sería otra cosa que la muerte. Y lo curioso acá es que siempre hemos considerado que el negro es el color de la muerte, ¿no?, o el color del luto, ¿no?, el color de la pérdida, ¿no? Pero para Buren, digamos, el amarillo era la muerte porque Buren vivió muchos años en Barranco. O sea, de hecho, su vida,
digamos, de infante y de joven, la pasó en Barranco. Y como era un poeta tan, digamos, tan individualista, pero también tan retraído, tan introvertido, ¿no es cierto? Al mirar el atardecer, digamos, de estos mares barranquinos, ¿no? Entonces va a encontrar en esta percepción del atardecer y en la percepción del color del cielo amarillento, después de una noche, después de un día de verano, ¿no es cierto?, la concepción de la muerte como tal, ¿no? Entonces, digamos, la idea de la poesía simbolista es una idea de subversión de lo que es la realidad, ¿no? O sea, no es la realidad que vemos, tampoco es la realidad que aparenta ser, sino es una realidad muy diferente a la que creemos. Y eso es lo que manifiesta la poesía simbolista, ¿correcto? Las características importantes de la poesía simbolista ya la diremos dentro de un momentito.